Bueno, muy queridos hermanos y hermanas, se está poniendo cada vez más linda la fiesta, esta que iniciamos hace algunos años atrás, con la intención de poner a los pies de la Virgen el año pastoral, es decir, la vida de nuestra iglesia, de nuestra iglesia particular. Así es, nos hemos congregado. Bueno, empiezo saludando al rector de la Basílica, al Padre David, a Monseñor Villordo, vicario general, a los sacerdotes, a los diáconos, a los seminaristas. Y aquí me detengo un poco porque entre nosotros hay un sacerdote peruano que viene a quedarse con nosotros, bueno, por un tiempo, ojalá que por mucho tiempo. Es el rector de un grupo de seminaristas del Camino, 6 seminaristas del Camino, y se llama James. Está entre nosotros, le damos un aplauso de bienvenida, que se pare para que lo veamos. Bueno, por supuesto, a las personas consagradas, a las instituciones, movimientos, grupos, caminos que tenemos en nuestra iglesia particular, que es riquísima en las diversas expresiones carismáticas, realmente muy, muy rica. Una palabra de agradecimiento y también de saludo a los medios arquidiocesanos, como es el equipo arquidiocesano televisivo, que está tomando la imagen de este encuentro, Radio San Cayetano, Corrientes Católica. Después hay otros medios, seguramente habrá alguno local, que hace que esta asamblea que colma la Basílica de la Virgen pueda, digamos, extenderse mucho más allá de estos límites nuestros. Como decíamos, venimos representando a las diversas pastorales, movimientos, instituciones y grupos, de modo que a través de nuestra presencia aquí, junto a la Virgen, está el pueblo de Dios que peregrina en nuestra arquidiócesis. Sí, aquí está la Iglesia de Corrientes para celebrar con alegría su fe y para renovar su compromiso de continuar trabajando con entusiasmo y dedicación en las responsabilidades pastorales que nos fueron confiadas. Quisiera también saludar y dar la bienvenida a los peregrinos que vienen de otros lugares y desearles, como también a nosotros, la gracia de un profundo encuentro con Jesús, a quien sentimos vivo y presente en medio de nosotros. Hacia Él nos conduce tiernamente su Madre, la Virgen María. Jesús nos muestra el rostro de Dios. Él es quien nos revela que Dios tiene entrañas de misericordia para todo aquel que se acerca arrepentido de sus pecados. La Madre de Jesús desaparece cuando logra que sus hijos y devotos se encuentren con su Hijo. Da un paso al costado. Ella no desea otra cosa para nosotros sino hacernos participar del gozo de su Hijo resucitado, para que en el encuentro con Él regresemos a nuestra vida cotidiana renovados y convencidos de que se alcanza mucho más con el amor y la paciencia que dando rienda suelta a la ira y a la violencia. A ella le pedimos para todos la gracia de no estar entre aquellos peregrinos que salen del templo y luego se olvidan de dónde estuvieron, sino de los que llevan en su corazón la experiencia de haber sido amados y perdonados y por eso se sienten impulsados desde adentro a amar y a perdonar. Amar y a perdonar a quienes los han ofendido, como rezamos en el Padre Nuestro, por otra parte.
Ahora los invito a responder a otro gran deseo de la Virgen que la Virgen tiene para nosotros. ¿Cuál puede ser ese deseo? Sin dudar. Su deseo es que ahora tratemos de comprender mejor la palabra de su Hijo Jesús. En la primera lectura recordamos que Dios le habla a su pueblo y le dice: escucha, Israel, yo te ordeno. Bueno, y después hace referencia a los mandamientos y a los preceptos, pero quisiera quedarme con la palabra yo te ordeno, para después ir inmediatamente al Evangelio, cuando Jesús les dice: a ustedes se les dijo, pero yo les digo. ¿Vieron? Jesús sigue el estilo de Dios, el que se revela en el Antiguo Testamento. Él ordena, Él manda. No nos llama para dialogar y decir: a ver, ¿qué les parece? Miren, yo tengo para proponerles esto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está claro? Pero yo les digo: amen a sus enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. El único, mis queridos hermanos, que puede mandar de esta manera es Dios. Por eso estamos llamados a escucharlo. La actitud del discípulo frente al maestro es escucharlo, no para discutir sus enseñanzas, sino para incorporarlas, para hacerlas propias. Las únicas enseñanzas que no someten ni esclavizan son las de Dios. Por eso estamos llamados a escucharlo a Él, para obedecerlo, como lo hizo Jesús frente a su Padre, aún en los momentos que no entendió nada, como en la cruz. Sin embargo, que no se haga mi voluntad sino la suya. Lo mismo hizo la Virgen. Lo mismo hacen los santos. Voy a pasar ahora, pero no olvidemos esto, voy a pasar ahora al sínodo de los jóvenes. Vieron que este año la Iglesia Universal pone un oído, escuchar muy atento a los jóvenes, con la intención de disponerse a escucharlos. La Iglesia desea escuchar a los jóvenes. Por eso se hizo una encuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Toda una dinámica para que los jóvenes puedan expresarse, decir su palabra, y la Iglesia abre el oído y los escucha. ¿Por qué? ¿Para obedecer lo que dicen los jóvenes? Les aseguro que no, Les aseguro que no. No es escucharlos para obedecer lo que ellos dicen, sino para descubrir en lo que ellos dicen la palabra de Dios, que también se expresa a través de los jóvenes. Es decir, la Iglesia quiere discernir la voluntad de Dios a través de la palabra de los jóvenes, porque cree que también a través de los jóvenes se expresa el Espíritu Santo, es decir, la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso quiere escucharlo. No solo quiere, sino que debe escucharlo. Y cuando decimos que la Iglesia debe escuchar a los jóvenes, la Iglesia somos nosotros, Vayamos concretamente a la Iglesia que se expresa en lo cotidiano. Vayamos a las parroquias, a los movimientos, a los grupos, a las instituciones. Si decimos que la Iglesia Universal, a través de un sínodo, quiere escuchar a los jóvenes, y nosotros tenemos que disponernos también a escuchar a los jóvenes. Qué bueno sería, por ejemplo, que en el consejo de pastoral, para poner un ejemplo, en el consejo parroquial, pastoral, ¿no? Llamen, convoquen, inviten a los jóvenes para escucharlos. Pregúntenles qué tienen para decirnos a nosotros, no para discutirles ni para decir si tienen o no tienen razón, para tratar de oír si a partir de lo que dicen podemos descubrir más lo que Dios quiere para nosotros, para todos, para los jóvenes y para nosotros.
Y después también que ellos escuchen lo que nosotros tenemos para decirles a ellos. Porque también a nosotros, a través de los adultos, de un consejo de pastoral, como el ejemplo que acabamos de poner, también en estos espacios el Espíritu Santo se expresa para los jóvenes. También los jóvenes tienen que escuchar, aprender a escuchar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque juntos tenemos que obedecer a Dios, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a las iglesias. Todos tenemos que ponernos en actitud de escucha. Después, cada uno actúa a partir de los oficios, de las funciones, de los ministerios que tiene, en el discernimiento de la voluntad de Dios. Ojalá que nos animemos a escuchar a los jóvenes y le demos el protagonismo que deben tener, ¿no? Y que los jóvenes entiendan que también tienen que escuchar a los adultos, porque juntos tenemos que descubrir lo que Dios quiere para ellos y para nosotros, es decir, para la iglesia y a través de la iglesia para el mundo, ¿no? Queremos ser discípulos, no solo escuchando al Señor para nosotros y entre nosotros, sino queremos ser discípulos y misioneros, para llevar como testimonio al mundo que solo obedeciendo a la voluntad de Dios podemos hacer un camino que nos lleve a la vida. Podemos defender la vida, cuidarla en todas sus etapas. Este año vamos a tener, ya hice mención de uno, del encuentro sinodal, ¿no? Con el tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Ese es un gran acontecimiento que no quede solo para la Iglesia Universal, es decir, para el encuentro que van a hacer los obispos, los sinodales, sobre este tema, recogiendo la escucha de los jóvenes. Que repliquemos en nuestras comunidades, en las instituciones, en los movimientos, en nuestras comunidades educativas, en las parroquias, espacios de escucha de los jóvenes, ¿no? Hagámosle la pregunta, como decía recién, hagámosle la pregunta, ¿qué tienen para decirnos? Y después escúchenos también a nosotros. No para discutir si tenemos o no tenemos razón, sino para tratar de escuchar la voz de Dios que habla a través de sus hijos, de todos sus hijos. Ya hicimos referencia entonces a este acontecimiento. El otro acontecimiento importante que vamos a tener es más bien puntual, pero no menos importante. Este año vamos a conmemorar, y lo decimos aquí, en el santuario de nuestra Madre. Este año conmemoramos el centenario de la proclamación de Nuestra Señora de Itatí como patrona y protectora de la diócesis. 100 años. Hermoso acontecimiento. Le vamos a dedicar un triduo de preparación en todas las parroquias, en los movimientos, en los colegios. La fecha en la que vamos a celebrar este acontecimiento es el 23 de abril, de modo que no estamos muy lejos, ¿no? Ya va a llegar el material para celebrar este triduo, ¿no? La memoria de este acontecimiento diocesano debe aumentar el amor por nuestra iglesia y estimular a un mayor compromiso pastoral en nuestras comunidades. Queremos pedir entonces la gracia de amar a nuestra iglesia diocesana y rezar por ella, por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada, por los diáconos permanentes, los matrimonios y las familias cristianas, por los catequistas, por los agentes de pastoral, por los sacerdotes y por el obispo. Y también disponer más generosamente de nuestro tiempo, de nuestros talentos y también de nuestros recursos materiales para el sostenimiento de nuestra iglesia. De tal modo que el aniversario, este centenario de la proclamación de la Virgen como patrona y protectora de nuestra diócesis, no sea un mero recordar lo que pasó hace 100 años, sino que el aniversario sea una memoria viva que revitalice nuestra fe, esperanza y nuestro amor al prójimo, nuestra caridad, y nos haga más fervorosos y valientes en dar testimonio de nuestra devoción a la Virgen,
sobre todo con nuestro modo de tratar a los otros. Recordemos el mandato de Jesús: sé cristiano cuando somos capaces de amar al enemigo. No está lejos, a veces está en la casa, o entre los parientes, o entre los vecinos, y los compañeros de trabajo, en el adversario político que se transforma en enemigo y deseamos eliminarlo. ¿No es cierto? Ahí es donde nos distinguimos, ahí es donde tenemos que dar testimonio de nuestra condición de cristianos. No lo podemos hacer solo por nuestras fuerzas. Es necesario pedir la gracia. Es un don de Dios poder amar al que nos hizo daño, al que se transforma, digamos, en enemigo para nosotros. Y podamos también, evidentemente, con responsabilidad asumir nuestras obligaciones religiosas y civiles. Bueno, y recordemos el otro acontecimiento que es tradicional, el encuentro del pueblo de Dios, que también vamos a celebrar con alegría en nuestra iglesia particular. Estos acontecimientos diocesanos nos tienen que vincular inmediatamente a la Iglesia Universal. Por eso recordamos al Papa Francisco, rezamos por sus intenciones, para que el Señor lo conserve fuerte en su espíritu, ¿no?, en una tarea tan importante, ¿no?, que pesa sobre sus hombros de pastor universal. Con un corazón piadoso y humilde le decimos a Nuestra Señora de Itatí: atiende mis necesidades, que tú mejor que yo las conoces. Te pedimos, tiernísima Madre, que nos cuides a todos. Sobre todo queremos colocar en tus tiernas manos hoy a la mujer embarazada que sufre el rechazo de la vida que se gestó en su seno, y a esa vida humana pequeña y frágil que no tiene ninguna culpa de haber sido engendrada en circunstancias indeseables. Que jamás nos dejemos llevar por la falsa ilusión de pretender salvar una vida a costa de sacrificar otra. ¿Cómo no vamos a ser capaces, los argentinos y las argentinas, de proteger la vida de la madre y de la criatura? Danos, Madre, la sabiduría y la gracia de cuidar siempre a los más débiles, como son los niños, los ancianos, los pobres y los que sufren en su cuerpo o en su espíritu. A ella, que no desecha la súplica de sus hijos, le confiamos el año pastoral. Tierna Madre de Itatí, ruega por nosotros.